Vamos a quedarnos así de pie, vamos a irnos a la Biblia. Vamos a hacerlo en la carta segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. Vamos a leer el versículo número 8 del capítulo número 8. Y vamos a leer unos versículos de este capítulo. Dice, versículo número 7, 8, 7 al 9. Nos dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración. Padre, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Basado en estos versículos de este capítulo número 8, vamos a hablar del tema Cristo, nuestro modelo del dar. Cristo, nuestro modelo del dar. El apóstol Pablo, en primer lugar, dadas las necesidades que habían en la iglesia de Jerusalén, es decir, la iglesia cristiana, él se había comprometido para recoger una ofrenda para aliviar las necesidades de escasez, de pobreza. Probablemente la iglesia de Jerusalén estaba en esta condición por las persecuciones, por las hambrunas, por cualquier otra razón. Y Pablo, consciente de que era necesario colaborar, contribuir con las necesidades de esta iglesia, dado que era la iglesia donde había iniciado pues lo que era el cristianismo, había dispuesto, como decía, el hacer una recolecta, recoger una ofrenda, y lo había hecho, se lo había pedido a todas las iglesias donde él estaba ejerciendo su ministerio. Por ejemplo, al caso de los Corintios, en el capítulo número 16 de la primera carta, él les tocó ese punto para decirles pues que deberían de hacer esta parte. Y en este caso, ya en esta segunda carta, Pablo, el trasfondo de la primera a esta segunda carta, han habido algunos conflictos con el apóstol Pablo. Los conflictos que han habido son las carnalidades de los corintios, los incestos, las divisiones, y Pablo les ha mandado la primera carta, que es una carta severa, es una carta dura, y en ese sentido es que Pablo no ha tenido buenas relaciones con los corintios, porque en esa carta los trata fuerte, pero siempre es con la idea de que
los corintios reaccionaran. Y eso pues era sano, por supuesto, la intención de Pablo. Pero la carta primera, la carta severa, por supuesto hizo efecto en los corintios, porque luego que hay esta segunda carta, en esta segunda carta a los corintios ya se puede ver el efecto que hizo la reprensión que Dios por medio de Pablo les había hecho. Y es acá donde el apóstol retoma lo del capítulo 16 de la primera carta con respecto al punto de la ofrenda, para una vez más incentivarlos a que recojan esta ofrenda para las necesidades que ya decíamos. Y en este caso les ha dicho que los macedonios ya estos han llevado a cabo y se han adelantado con lo que es esta ofrenda, a tal grado que en los versículos anteriores dice la lectura de esta carta segunda, dice que los de Macedonia pues incluso le rogaron que le recibiera. Y les dice Pablo a los corintios que estos de esta región habían dado más de lo que se esperaba, habían dado más de lo que ellos tenían, porque también era una iglesia pobre, era una iglesia también con escaseces económicas, quizás por las mismas situaciones. Pero Pablo les hace ver en este caso que tanto los de Macedonia habían reaccionado, pues ellos habían recibido la gracia del Señor, y esto pues nos dice que siempre la persona o aquel pueblo que recibe esa gracia pues está agradecido, y eso era lo que estaba sucediendo en Macedonia. Había gratitud y por eso es que eran espontáneos para dar. Bueno, los corintios no se podían quedar atrás. También habían recibido la gracia y por lo mismo tenían que también esforzarse para recolectar esta ofrenda. Y en estos versículos que leíamos hay algo importante que es lo que vamos a ir desarrollando. Y como un detalle es que Dios nos da las bendiciones de su gracia para que aprendamos a dar. Siempre dentro de todo lo que Dios nos concede, nos da, nos bendice, no debe de entenderse que es para quedarnos con aquello. El trasfondo siempre de la palabra es que de gracia nosotros recibimos, debemos de dar de gracia. Entonces, los macedonios, ellos espontáneamente lo hicieron. Los corintios estaban un poco difícil por su trasfondo espiritual, pero ahora, como decíamos, Pablo, al haber ya afinado lo que eran estas asperezas con ellos, pues los insta a que no dejen de hacerlo. Y en el versículo número 7 que leíamos, vemos primeramente, les dice Pablo en el 7, dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en la gracia. En este versículo número 7, usted puede ver un sinnúmero de aspectos que Pablo menciona acá, que son aspectos que provienen de la gracia, como es el caso de, dice, en el caso es en palabra de ciencia. Los corintios, primeramente, ellos abundaban en la fe. Era una de las
de los regalos de la fe, de la gracia. Ellos abundaban en la fe. Probablemente se está refiriendo Pablo acá al don de fe que tenían. Acuérdense que los corintios se destacaban por los dones, eran llenos de los dones del Espíritu Santo, aún con todas sus calamidades espirituales, pero tenían esa bendición de parte de Dios. Aquí el apóstol habla que ellos abundaban en fe. Esto de la fe es un regalo de la gracia. Y por otro lado, está diciendo en palabras. Cuando dice en palabras, también se puede estar refiriendo al don de lenguas, al don de profecías, que también ellos lo mantenían. Pero también el de ciencia, dice que también están dentro de los dones, y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Dicho de otra manera, los corintios no estaban desposeídos de las bendiciones de la gracia. Y esa es la base que toma Pablo para motivarlos, luego de que los incentiva con el ejemplo de los macedonios. Pero ahora les hace ver que ellos no están desposeídos, que ellos son gente bendecida. Por ejemplo, les dice que ellos abundan en fe. Les dice que ellos abundan en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Ahora ya los corintios han cambiado de opinión y aceptan al apóstol, aman al apóstol, ahora que se han dado cuenta de que él tenía la razón. Entonces, cuando vemos que los corintios, que lo que Pablo toma para que los corintios reaccionen para esta ofrenda, es en la base de lo que ellos ya tienen. Entonces, por eso decía que Dios nos da las bendiciones de su gracia, y es para que cada uno de los que la hemos recibido aprendamos a dar. Eso es el argumento de Pablo en este versículo. Les dice que por tanto como en todos ustedes abundan en fe, abundan en palabra, abundan en ciencia, abundan en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. O sea, que no se queden cortos para también dar, para ser dadivosos para esta necesidad. Y esto se puede, por supuesto, ir aplicando, hermanos, en lo que es la vida nuestra. Nadie de nosotros puede como quejarse de Dios o de la gracia de Dios como para no accionar, para no involucrarnos dentro de el dar también. Cada uno de nosotros pudiéramos hablar, aparte de que aún con cualquier decadencia espiritual hay fe. Nosotros tenemos lo que es la fe, tenemos también en nosotros la paz, tenemos la esperanza, tenemos el amor de Dios, y tenemos a favor nuestro también lo que es la salvación. Dicho de otra manera, la iglesia es rica en bendiciones, y basada en esas riquezas de las bendiciones es como también nosotros tenemos que dar. Generalmente siempre se aparece por ahí las quejas, aparece por ahí las excusas como iglesia, en que, bueno, nosotros no tenemos la capacidad para
poder repartir, para poder dar, para poder ser generosos, porque no tenemos probablemente la capacidad de saber que Dios nos ha enriquecido con los aspectos de su gracia. Si nosotros hiciéramos una comparación con lo que es lo de afuera, o cuando nosotros estábamos fuera de la gracia, nosotros no teníamos nada que dar, hermano. Nosotros más bien dábamos lástima. Nosotros éramos una calamidad en todo el sentido de la palabra. ¿Qué puede dar el hombre de afuera? El hombre de afuera está lleno de egoísmo. El hombre sin Dios está lleno de odios, de raíces de amargura. Y siempre su esmero es para el yo, pero no para el dar. Pero cuando venimos a Cristo, somos la gente más bendecida. Somos la gente que podemos, hermanos, estar tan conscientes que nadie de los que están afuera se puede comparar a nosotros. Porque esta riqueza de la gracia, la fe, la esperanza, hermanos, la salvación, la gracia, el amor de Dios sobre nosotros, esto no se puede comprar, esto no se adquiere en ningún negocio, en ningún establecimiento. Es algo que Dios le ha otorgado a la iglesia, pero por supuesto, como decíamos, que la razón es para que también nosotros aprendamos a dar. Esto es necesario, esto va de la mano con lo que es la vida espiritual. No podemos quedarnos, hermanos, cortos para no hacer nada cuando realmente hay muchas razones como creyentes para que nosotros seamos siempre amplios para no solo dar nuestras ofrendas, como sería en este caso, sino para dar nuestro tiempo, para dar nuestras fuerzas, para dar, hermanos, nuestras capacidades, para dar nuestras profesiones. Eso debe de entenderlo la iglesia, que si de gracia hemos recibido, sencillamente es para que también aprendamos a dar de gracia. Lamentablemente, esto es bastante costoso siempre, hermanos, aplicarlo dentro de la vida espiritual. Siempre estamos como iglesia esperando más bien al acecho a que qué nos van a dar. Estamos siempre con las excusas que no tenemos nosotros cómo dar. No tenemos que ofrecer cuando somos enriquecidos de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo acá usa este versículo 7 para hacerles ver a los corintios que ellos no pueden argumentar que ellos no tienen que dar. Si ustedes han sido bendecidos en la fe, en palabra, en ciencia, en amor para con nosotros, ustedes tienen mucho que dar. Cuesta, fíjense que esas palabras que estoy repitiendo del versículo 7 se las tiene que decir Pablo a una iglesia que no necesitaría, hermanos, de estarle como empujando a que haga aquello, que más bien debían de tomar el ejemplo de los macedonios. Si usted lee en los versículos anteriores, los de Macedonia, aparte de sus tribulaciones, aparte, hermanos, de sus escaseces y de sus pobrezas económicas, dice Pablo que ellos le rogaron a Pablo que les permitiera participar de la ofrenda para los santos. Pero los corintios tienen que, hermanos, motivarlos. Tienen que decirle, hombre, si ustedes no pueden presumir o no pueden decir o quitar
que ustedes no tienen que dar. Ustedes son bendecidos también. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermanos, como iglesia. El creyente, las razones, hermanos, de que Dios nos da es precisamente para que nosotros también hagamos lo mismo, para que también nosotros seamos amplios. Es triste ver a personas escasas en todo el sentido de la palabra para la obra de Dios. Y si a veces se da algo, es muy escaso, pero es falta de poder comprender que la vida del creyente es un nuevo estilo de vida, que la cual debe desarrollarse, hermanos, de una manera diferente a lo que es la vida de el egoísmo, de la vida de la codicia. Porque el problema es, por ejemplo, si acá usted escucha en las iglesias el asunto de las ofrendas, el asunto de los diezmos, ¿cuál es en sí el trasfondo o por qué Dios manda, establece por lo menos estas prácticas dentro de las iglesias? Lo que es la ofrenda, lo que son los diezmos, lo que son el dar en cualquier área que se entienda de dar. Siempre es Dios tratando la manera de enseñarnos que ahora estamos en la estación o en el territorio de otro reino. El reino de allá afuera, es el reino del egoísmo. El reino de allá afuera es el reino de todo es para mí. El reino de allá afuera, que es lo que ya conocemos, es el yo, el yo, el yo, el yo. ¿Por qué Dios nos manda? ¿Será que necesita Dios de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, para que la iglesia avance? Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero claro que Dios lo que hace es, hermanos, es como irnos induciendo a un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, allá afuera, usted sabe que por $1 la gente prefiere que lo maten. Por un teléfono prefiere dar la vida por ese aparato. Decía, allá afuera la gente no quiere soltar nada. Pero Dios, cuando nos trae y nos enriquece con su gracia, entonces empieza a enseñarnos, a aflojar. Empieza esa actividad de que nos vayamos despegando, que nos vayamos desligando de lo que es este sistema que absorbe, hermanos, que aprisiona. Entonces, cuando por ejemplo usted no da, cuando es rico para dar, no da su tiempo, no da su fuerza, no da su profesión, no da sus ideas, no da su capacidad, no da, hermanos, no da su parte financiera para las necesidades diversas que siempre van a haber en la iglesia. Mire acá, la iglesia de Jerusalén padeciendo necesidades. Si usted no da es porque no quiere, no es porque no sea bendecido. Dios nos enseña a eso. Esa es la razón por la cual Dios establece el diezmo. Por ejemplo, cuando usted no da su diezmo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es lo que usted está diciendo a Dios ahí?
¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? ¿O qué es lo que Dios ve de ese cristiano que no tiene valor de dar esa décima parte? ¿Qué es lo que Dios ve de ese cristiano? En este caso pudieran ser dos razones. Pudiera ser la razón de un cristiano que tiene muy arraigado, hermanos, esa vida pasada ¿de qué? De avaricia, de no soltar nada. O puede ser también alguien que no ha nacido de nuevo. Pero el modelo dentro de la iglesia del Señor es esto que estamos viendo acá. A los corintios le dice: ustedes no pueden argumentar que no tienen que dar. Ustedes han sido bendecidos. Y por eso decíamos que Dios nos da las bendiciones de su gracia para que también nosotros aprendamos a dar. Qué satisfacción se siente, hermanos, cuando uno da. Se lo digo por experiencia. Da su fuerza, da su vida, da su tiempo. Pero hay gente dentro de las iglesias como estos corintios. Los corintios no daban nada. Estos corintios lo que daban eran problemas. Estos corintios tenían que cuenteárselos Pablo para sacarles la ofrendita aquí. Estos corintios tenían que decirles: si ustedes son ricos, si ustedes tienen fe, ustedes tienen palabra, ustedes tienen ciencia. Y es más, me dicen que también ya me empezaron a amar. Es decir, ya hay un cambio en ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que dar, porque han recibido de gracia. Ahora, hermanos, el versículo número 8 dice Pablo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, mire, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Quiere decir que les está diciendo: tampoco estoy imponiendo, tampoco les estoy forzando a que den, tampoco no entiéndase de esa manera, dice Pablo en este versículo número 8. No hablo como quien manda, es decir, como que les estoy imponiendo, sino para poner a prueba. Es que, hermano, es fácil etiquetarse uno de creyente. Bien fácil. Uno, hasta lenguas habla uno y no es creyente. Y predica y no es creyente. Y es fácil. Pero siempre el creyente tiene que evidenciar. La Biblia dice que por sus frutos se conoce el creyente. Es bien fácil, todos nos rotulamos. Yo me congrego en tal iglesia, mi iglesia tiene la mejor doctrina, yo soy cristiano y el día que me muera yo voy para el cielo. Eso es muy relativo y eso es muy vago, ese voy para el cielo. La vida cristiana, hermanos, tiene cambios. La vida cristiana no puede seguir siendo la misma vieja manera de vivir. La vida cristiana ya no son palabras, son hechos. Porque eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo número 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Quiero probar si es cierto que han cambiado. Quiero probar, está diciendo Pablo, si es cierto que son creyentes. Eso es lo que está diciendo. Quiero probar eso. Quiero probarlo, pero lo voy a probar. Por supuesto, está diciendo con hechos, pero no con palabras. Veamos en este caso, este nuevo, voy a leerlo en esta otra versión, el versículo número 8, está diciendo, vamos a ver, no les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias.
para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Quiere decir que el cristianismo no son palabras, son hechos. Acá está bien claro. No les estoy poniendo a la fuerza. Dicho de otra manera, el dar, hermanos, no debe de ser a la fuerza, sino el dar debe de ser una actitud que está mostrando que somos diferentes, que somos personas a quien Dios ha cambiado. Eso es lo que está mostrando. No se puede hacer nada a la fuerza. Aquí Pablo le está diciendo, es interesante, les estoy dando, no les estoy dando una orden, sino solo quiero que sepan. Primeramente les está haciendo la comparación de los macedonios, cómo ofrendan las otras iglesias, para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. O sea que el amor no son palabras, el amor son hechos. Entonces ellos tenían que demostrar con hechos y no con palabras que, hermanos, fíjese, vamos a leer una porción, mire, rapidito porque vamos terminando. En el libro vamos a ver el Éxodo 36. Váyase al Éxodo 36. En este capítulo número 2 en adelante. Y Moisés llamó a Belael y a Leac y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón habían puesto Jehová sabiduría, a todos los hombres. En este capítulo del 2 al 7 está hablando que hermanos, Moisés pidió la ofrenda para la obra, pero llegó un momento que la gente dio tanto, ¿verdad? Había tanto material, dice el último versículo, que Moisés tuvo que decirle, ya no traigan, párenle, que hubo tanta bendición. Todas, dice, y tomando, dice el verso 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que habían de la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, oiga esto, el pueblo trae mucho más de lo que se le necesita para la obra de Jehová. Y dice, entonces Moisés mandó, verso 6, a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que les impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra de Dios. O sea que Moisés tuvo que cerrarle las puertas para que ya no trajeran más. Qué interesante. ¿Por qué esta gente actúa así? Esta gente actúa así porque sabía, en primer lugar, era el pueblo de Dios. Y en segundo, ellos sabían que estaban dando para una causa justa. Entonces, el dar no puede ser en una imposición. Fíjese que en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, váyase, vea cómo es el trasfondo de la iglesia. En el libro de los Hechos, vamos a ver en el versículo número 2, versículo número 43 adelante, vamos a leer ahí. Y vea, hermanos, lo interesante de cómo empezó la iglesia. O sea que este asunto no es un asunto de hoy,
Por ejemplo, los primeros cristianos, el 43 dice, y al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros, vendían sus propiedades y las repartían el dinero entre todos, y cada uno le daba según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Esto es interesante, hermanos. Este versículo número 43, se lo voy a leer. Y sobrevino temor sobre todas las personas y muchos se maravillaban. Las señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, y todos según la necesidad de cada uno. De esta manera despegó la iglesia. ¿Qué significa el que vendía sus propiedades? Que había un cambio en su vida. Ya no estaban viendo qué es lo que ellos podían ganar para sí. Más bien, aquí estamos viendo la dadivosidad de la iglesia. Eso es lo que necesitamos comprender, hermano. Nosotros no podemos quedarnos como imitando a ese creyente que siempre está argumentando lo que él cree que realmente no es correcto. Aquí hay una necesidad con respecto a lo que está diciendo Pablo, y es bendecir a la iglesia de Jerusalén. Pero ¿quién lo iba a hacer? Aquí vemos a los macedonios en la pronta disposición. Acá vemos a los corintios indispuestos. Siempre hay personas así. Siempre hay personas que, hermanos, no crecemos en el dar. Por ejemplo, cuando se habla del dar, entiéndase en todos los campos que se pueda entender el dar. Es importante, por ejemplo, las personas que, los anfitriones, dan sus casas, es parte del dar. Pero hay personas, hay cristianos que no es posible que puedan ceder esa privacidad en que sea un ratito para Dios. Hay personas que dicen no y no. Usted conoce personas que dice usted lo pone a servir, dice no y no y no. Hay personas que aparecen recién los llamados en los listados ahí y dicen no, no, no. O sea, ellos tienen su manera de ver y de entender el evangelio, pero el evangelio es como la filosofía de la pala, es para afuera, y no tanto como la filosofía del asadón, que eso es para adentro, no puedo. Hermanos, nadie de nosotros podemos decir que no tenemos. Hemos sido como los corintios, hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados. Fíjese que muchos de nosotros, si no estuviéramos aquí adentro, fuéramos una desgracia allá afuera. Si no estuviéramos aquí adentro de la gracia, allá ya nos hubiera hartado el diablo. Allá nos hubiera arrasado con la familia, con la paz, muchos de nosotros pudiéramos ya ni existir, hermanos. Muchos de nosotros estaríamos terriblemente angustiados allá afuera, pero cuesta entender las riquezas que nos da Dios a través de su gracia, y cuesta entender que siempre cuando Dios nos da es para que seamos amplios, es para que demos, es para que
Seamos generosos. Empecemos siempre, hermanos, examinando cada una de las actitudes como cristianos, ¿verdad? Hay cristianos que ni un jalón le dan al otro en el carro. Una miserablada terrible. Y cuando nació usted o cuando nací yo, nacimos sin carro. Y todo lo que tenemos ahora, lo tenemos por gracia. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo tenemos por gracia. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Si hiciéramos algunas preguntas acá y dijéramos, hermano Heriberto, ¿en qué tipo de cuna nació usted? ¿Nació en cuna de oro, con plata, con telas egipcias, con telas recamadas? Yo creo que, sin ofender al hermano, no fue así su nacimiento. Casi que la mayoría de todos nosotros nacimos en petate, con algunas excepciones, pero ahora tenemos cama. Ahora tenemos, hermanos, algunas cositas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y no queremos dar nuestra fuerza en el servicio. Siempre ponemos excusas. Triste, ¿verdad? Ver cristianos mezquinos como los corintios. Pero qué bendición es ver cristianos como los macedonios, que rogado hicieron a Pablo, permitirnos, Pablo, dar. Ellos habían entendido que les había llegado la bendición de la gracia sin merecerlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y un último aspecto, hermano, es que en la persona de Cristo, hermanos, encontramos el mejor ejemplo del dar. Eso es lo que vemos en el versículo número 9 de este capítulo número 8. Eso es lo que leemos. Y dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El mejor ejemplo que tenemos que ver nosotros los creyentes, y sobre todo los difíciles para ser amplios para Dios, debemos de ver el ejemplo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. ¿Qué es lo que leemos nosotros en Cristo, hermanos? Acá está diciendo, dice que acá está diciendo que Él se hizo pobre. Cuando está hablando de Cristo, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Es decir, venir, fíjese que el que hizo con sus palabras y con sus manos toda la tierra, oiga esto, le dijo a unos que lo seguían, le dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En Filipenses 2 dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de hombre, y en calidad de siervo y en calidad de hombre se humilló hasta lo último. Damos un amén. Se humilló hasta lo último, se dio todo. El dueño del cielo no halló donde
hermanos, nació en un pesebre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Sabe o sabemos nosotros qué significa o qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre, hermano? Un poco más duro. ¿Ah? ¿Entienden los burros? No, pesebre es una canoga donde comen los animales. Allí fue la cunita del Señor. Anduvieron su papá buscando en los mesones y todo estaba cerrado. Y como María estaba por dar a luz, y bueno, ese es una emergencia. A mí me tocó atender un parto en un carro. Yo llevé a la persona corriendo para llevar al hospital, pero ya eran minutos ya avanzados. Y así que le hice de partero en el carro. Una persona, ¿verdad?, que estaba con nosotros. Entonces aquí, dice José, aquí no hay otra cosa. Aquí está Tacanoga, donde comen los animales, el Rey de la gloria. Y vos ni querés servir al Señor. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Creídazo. Ingratos. Se hizo pobre. Llegó. No tenía, pues él no tenía una casa, él no tenía una barca, él no tenía nada. Se despojó, vino a la tierra en sandalias, dependiendo de los amigos que él había llamado. Ahí él dormía en algún lado, allá iba a Betania, allá dormía, allá posaba, no tenía para pagar el hotel. El Rey de la gloria, el mejor ejemplo del dar. Eso debía de motivarnos a nosotros, hermanos, para no quedarnos cortos. Es increíble cómo Dios habla con el ejemplo. Y eso debemos de captarlo nosotros. Y cuando a usted se le dice, usted tiene que dar su servicio, tiene que dar su ofrenda, tiene que dar su diezmo, tiene que dar su sabiduría, tiene que dar sus profesiones, tiene que dar todo. Debería de ser dar, porque de gracia hemos recibido. Todo lo que usted tiene no lo tiene porque usted es campeón o porque yo soy inteligente, lo tenemos porque, como dice Santiago, toda buena obra y toda dádiva proviene de Dios, del Padre de las luces. Todo ese matrimonio que tenés es Dios el que te lo ha dado, aún con todas sus dificultades. Dios lo ha sostenido. Esos hijos, ese marido que todavía no te ha dejado, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa economía que todavía tienes para pagar, Dios te lo ha dado. Pero los corintios eran difíciles, como muchos de nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiemos, hermano. De eso se trata, ¿verdad? El mejor ejemplo para dar lo vemos en la persona de Cristo. Esto nos desarma a todos. Y qué triste, viendo todo este ejemplo, ver la mezquindad de nosotros hasta para congregarnos. Tenemos cubetitas y ahí andamos llorando. Ya empezó la llorazón y no parará la llorazón. Yo no puedo, yo no tengo, que lo haga otro. Ustedes, le dijo Pablo, ustedes han sido enriquecidos. Ustedes no tienen por qué decir que no pueden, porque la gracia los ha bendecido. Tienen fe, tienen palabra, tienen ciencia y tienen amor. Esta tarde aprendamos del mejor ejemplo que es Cristo. Y sueltes, hermano. Aprenda a dar más. Y para dar no se necesita tener, lo que se necesita es amor para dar. Eso es lo que se necesita.
La viuda aquella no tenía nada. Y dijo la viuda, yo tengo que dar. Y sacó los últimos 2 centavos con los cuales podía comprar un pan para desayunar. Y los echó ahí. Lo echó todo. Y dijo el Señor, ¿quién creen ustedes que dio más? Y dijo el Señor, quien dio más es esa viuda, porque esa viuda dio todo lo que tenía. Estar en un hospital, hermanos, es triste. Y de eso no nos escapamos. De estar en una cárcel es triste. Y nadie se escapa de eso. Nadie. Tener de un momento a otro las cosas cambian. ¿Por qué no valoramos las riquezas de la gracia que Dios nos ha dado y soltemos? ¿A dónde, hermano? Aquí estoy, hermano. No hay problema, hermano. Diga, hágalo. Porque cuando estamos en una cárcel, ahí podemos meditar mejor, pero no necesitamos una cárcel. Necesitamos ver que Dios nos ha bendecido. No necesitamos estar en un hospital con una enfermedad incurable para decir, oh, qué duro estar acá. Si yo estuviera sana, yo le sirviera a Dios. Si yo no estuviera aquí, yo sería mejor. Yo tenía como unos 16 años y por causa de un accidente de tránsito estuve preso 16 días. A mí me sirvió esos 16 días, para mí fueron 16 años. Valoré lo que es ser libre. Eso no lo valora uno hasta que pasa por ahí. Siendo libre yo puedo venir a servirle a Dios. Siendo libre yo puedo correr para hacer la obra de Dios. Siendo libre. Yo decía, ¿cuánto puedo hacer yo siendo libre? Y de alguna manera eso me activó para ejercitarme en mis asuntos. Porque ahí se acabó todo. Pero ahorita todavía estamos bendecidos. Somos enriquecidos de la gracia. No sea mezquino. Aprendamos a dar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Gracias, Dios. Señor.